Bueno, Rosa, bienvenida. Encantada de estar aquí. Está estupendamente, o sea, España va mal, pero nos conservamos, en la resistencia nos conservamos. Oye, es que la resistencia da mucha vida. Hombre, claro, en cambio si no te atocinas... Que no es lo mismo que aguantar, ¿eh? No, y resistir. Bueno, vamos a hablar, además, por unas de estas razones que no siempre son coincidencias, hay cosas que están en el ambiente. En los últimos meses se ha publicado mucho material bastante inédito, aunque sospechado, toda la rendición ante la ETA, el trinque de Venezuela, es decir, cosas que se sabían o se suponían, pero no es lo mismo que tener las actas y tal. Entonces la figura de Zapatero aparece como la madre del cordero de todo lo que está pasando en España. Esto la asombra, habiendo hecho antes el Sánchez. ¿Qué es lo que tiene de parecido y de diferencial? Es decir, ¿qué aporta Sánchez al modelo de Zapatero? O si ya todo lo que está haciendo Sánchez estaba en Zapatero. Sí, muy bien traído. A ver, yo, efectivamente, a veces hay coincidencias. Yo cuando decido hacer este libro, tomo la decisión para responder a una cosa que se decía mucho y que se dice mucho últimamente, que es si todo esto empezó con Zapatero. O sea, sí. Cuando alguien critica una cosa que hace Sánchez, dice... Todo empezó con Zapatero. Y yo digo, a ver, es verdad, todo empezó con Zapatero, pero vamos a poner negro sobre el blanco lo que eso significa, qué es todo y cómo se desarrolló. ¿Y cuándo y cómo se desarrolló el todo. Y entonces ahí tomo la decisión de escribir. Pero claro, yo entrego este libro en mayo, en la editorial, y desde en mayo ya estaba saliendo ya el Zapatero postpresidente del gobierno. O sea, todos sus negocios o todas sus historias, en fin, esto que espero que le lleve a estar en la lista de Estados Unidos internacional, a punto de y que entrar, le llegue a donde va. Pero cuando yo el libro ya lo he entregado. Entonces, primero responde a eso. Y después tú dices, ya estaba todo... A ver, Federico, esto es como... Por definirlo en otros términos, Zapatero es el tumor primigenio. Todo lo demás son metástasis. O sea, todo lo demás que hemos sufrido, que estamos sufriendo y que ha desarrollado Sánchez es la metástasis de ese tumor primigenio de un tipo que llega primero a la Secretaría General del Partido Socialista y después al Gobierno de la Nación con un objetivo, que es cargarse el sistema del 78. Pero y todo abiertamente. Abiertamente. Todo lo que hace lo hace para cargarse el sistema del 78, con un objetivo, que es mantenerse en el poder aunque el PSOE pierda la mayoría. O sea, haciendo la operación, que él lo explicaba, cuando yo estaba dentro todavía del PSOE, lo explicaba, decía lo de Mitterrand en Francia. Sí. Él lo hacía en plan Paleto en España, sí, ¿no? Pero era lo de Mitterrand en Francia, ¿no? En fin, que se divide la derecha institucional, la derecha democrática, y entonces el Partido Socialista con menos votos, aunque tengamos menos votos, tendremos el poder. Pero el objetivo era erradicar el pluralismo político. O sea, y para eso tenía que cargarse la transición, cargarse no solo el espíritu, sino las consecuencias, la forma, las leyes, la estructura política que de la transición se deriva, y para desacreditar la transición tenía que desacreditar a uno de los protagonistas de la transición. ¿Quién era el otro protagonista, el otro gran protagonista de la transición? La derecha nacional, la derecha española. Claro. Entonces, todo su trabajo, todo su entramado, todo lo que ha hecho, absolutamente todo, desde rescatar a ETA cuando ETA estaba derrotada, hasta rescatar al independentismo catalán cuando el independentismo catalán estaba derrotado, tiene ese objetivo. A partir de ahí, lo demás, todo lo que hoy sufrimos son ramificaciones de ese tumor que nadie ha extirpado. A ver, yo recuerdo cuando entra Mitterrand en el poder, que forma gobierno Moguá. Y entonces Moguá, en un año, solo un año, tiene que devaluar 5 veces el franco. Y entonces cuando llega Boyer, todo el poder, aquel Boyer, es que claro, tú ves a Boyer y ves a esta purria que hay ahora y dices, la Virgen bendita. ¿Y qué hace Boyer? Como querían llegar al poder y quedarse y durar, lo primero que hace es todo lo contrario de lo que ha hecho Moguá. Claro. Todo, un plan de estabilización. Se acabaron los alquileres del franquismo, se abren los mercados. Y dice, bueno, ¿y eso lo hizo el PSOE? Sí, porque había visto lo que pasaba en Francia y porque quería durar, como es natural. Pero esto, en el caso de Zapatero, hay una voluntad suicida de todo el mundo, pensando que ellos sobrevivirán con la ayuda de los enemigos de la nación. Claro. Pero sobreviven
lo que puedan sobrevivir, porque esto fatalmente estalla. Pero ¿no? tú lo has dicho, con los enemigos, el que necesita incorporar a los enemigos de la nación, a los que habían asesinado para que no triunfara la Constitución y la democracia, a los que habían programado un golpe en Cataluña, bueno, hasta el extremo, es que se nos olvidan muchas cosas, yo creo que hay que recordarlas. Acuérdate, acordémonos todos, que es que ese independentismo que estaba derrotado desde un punto de vista electoral en Cataluña fue el que fue a Francia a pactar con ETA que asesinara en el resto de España, pero no en Cataluña. Luego Zapatero hizo el pacto del Tinel y hay gente que dice, claro, ¿por qué cedió a los independentistas en el pacto del Tinel? No, hombre, no. El pacto del Tinel no fue una cesión a los independentistas. No, fue un pacto de sangre. Se lo inventó él. ¿Para qué? Para expulsar al Partido Popular del consenso democrático, porque eso es lo que nos tiene que quedar en la cabeza. Al Partido Popular también le vendría bien que se le metiera en la cabeza que todo su objetivo ha sido expulsar, y lo ha logrado de muy buena manera, expulsar al Partido Popular del consenso democrático. Es que... Y meter a la ETA en su lugar. Claro, es que, a ver, suena bruto, y pido disculpas si alguien se siente molesto, pero es que Zapatero legaliza a ETA para ilegalizar políticamente al Partido Popular. Eso pero lo su contó, decisión es esa. Lo dijo en la COPE, ¿te acuerdas? Una mañana, después de la matanza de los 4 trenes, etcétera, cuando el PP, que no puede ser, deberían estar en la cárcel de por vida por eso, destruir todas las pruebas de los asesinados, todas las pertenencias, y destruir los trenes, eso ni el criminal más avezado lo consigue. Pero recuerdo que Jaime Mayor llega y dice, esto en su estilo, esto está claro, tal como habla él, es echar a la derecha para liquidar el régimen de la transición. Solo hay una fuerza que no entra en el consenso, que es la ETA. Claro. Dice, entonces hay que echar a los que hicimos la transición, claro, que es la UCD, luego PP, y hay que convertir al PSOE en una pieza más como la ETA, al mismo nivel. La ETA entra, la derecha sale, porque ha traído la democracia, y este PSOE ya no es el de Felipe González. No, es evidente, pero claro, pero es que eso necesitaríamos comprenderlo para comprender lo que está pasando, ¿no? Comprender dónde está el origen, esto de la sombra. Es que todo, o sea, todo lo que hoy vivimos, o sea, toda la demolición del sistema democrático, toda la devaluación de las instituciones de la democracia, todo lo empezó él. Es que hay que ver cómo Sánchez ha conseguido y tal intervenir en la justicia. No, hombre, no repasa. Es que repasa la historia, repasa cómo el Tribunal Supremo, por ejemplo, ilegaliza las marcas de ETA para que no se puedan presentar a las elecciones, y el Tribunal Constitucional, en el último momento, las legaliza para que se puedan presentar a las instituciones. Lo anuncia Zapatero, esto lo arregla el Constitucional. No, lo anuncia en las negociaciones con ETA. En las negociaciones con ETA no, y también el lenguaje es importante. Es que Zapatero llama a legalizar a ETA, a esas conversaciones, el final dialogado de la violencia. Sí. O sea, claro, el final dialogado de la violencia significa que hay violentos en un lado y en otro. Claro. Es la equiparación de la violencia legítima del Estado con la violencia de los terroristas. Sí. Y no le llama negociación, le llama diálogo. Claro, el diálogo... Necesita un hombre de paz. Pero aparte que el diálogo es un instrumento, reservado a los iguales. Nosotros dialogamos porque formamos parte de lo mismo, pensamos una cosa u otra, pero en el Parlamento se dialoga, un empresario dialoga con otro, los sindicatos... Pero el diálogo entre una organización terrorista y un gobierno democrático es imposible. Ahí cabe negociación. Porque la negociación se hace entre distintos, pero el diálogo es una cosa. Entonces, claro, la primera perversión, la gran perversión, es llamar a eso el final dialogado de la violencia. Dice, pero ¿cómo el final dialogado de la violencia? Es abandonar, en plena vigencia del pacto antiterrorista, en plena vigencia de la ley de partidos. Y claro, como eso le sale bien,
porque eso lo hace, digo a Zapatero, lo hace en la primera legislatura, luego va en el 2008... La ley de memoria, la ley de memoria, claro. Rosa, memoria histórica. En el libro haces aparte un retrato, me gusta porque siempre haces el retrato psicológico del personaje. Ya lo hiciste con Sánchez y tuviste muchísimo éxito porque fue absolutamente premonitorio, ¿no? Lo haces también... por decir la verdad y explicarlo. Claro. Lo haces también con Zapatero, y aquí nos tienes que explicar el concepto de la sombra, pero hay una frase que se me ha quedado grabada, dices que si se hubiese hecho en su momento, en su día, un diagnóstico certero, no estaríamos en la situación en la que ahora nos encontramos. ¿A quién te refieres? ¿Quién tendría que haber hecho ese diagnóstico? ¿Haces también una labor de autocrítica por parte? Porque tú también tenías un observatorio privilegiado, ¿no?, cuando empezó a crearse la figura. Claro, digamos, todos, unos teníamos más capacidad que otros, más poder que otros, más influencia para que el diagnóstico tuviera recorrido y tuviera efectos, en fin, medios de comunicación, partidos políticos, prescriptores de opinión, empresarios, o sea, vamos, nadie está a salvo de que llegue un loco a la presidencia de un gobierno en un sistema democrático, pero bueno, hay contrapoderes democráticos para evitar determinadas cosas. Entonces, efectivamente, vamos, yo era tan privilegiada como observadora que me marché en el 2007, o sea, tan ingenua como observadora que durante años pensaba que podía cambiarlo. Eso es como en un matrimonio cuando las cosas van mal y dices, bueno, a ver si lo arreglo, dices, bueno, y luego no lo arreglas, o a veces se arregla. Entonces yo pensaba que podía, que desde dentro pues tenía una capacidad de influir. Bueno, entre otras cosas, a mí, yo me acuerdo que siendo diputada en el Parlamento Europeo, incluso siendo miembro del gobierno vasco en coalición, estando en el PSOE, yo escribía artículos criticando la ruptura de todos los consensos que estaba haciendo Zapatero, y recibía llamadas inmediatamente de montones de dirigentes del Partido Socialista diciéndome, muy bien, sí señor, esto es lo que hay que hacer. Y yo digo, a ver, hazlo, que yo ya no estoy en el Comité Federal, por ejemplo, hazlo y tal. Y bueno, dice, uno que sinceramente me dijo, a ver, Rosa, es que yo quiero seguir siendo diputado, es que quiero volver a presentarme a las elecciones en mi comunidad autónoma, y ahora mismo si hago eso no puedo volver a presentarme. ¿Por qué? Porque Zapatero consiguió una cosa antes de llegar al gobierno, enrarecer a las huestes socialistas, a los militantes socialistas, radicalizarlos hasta el extremo, hasta conseguir que odiaran más a la derecha que incluso a ETA. Y entonces el PSOE fue el campo de prueba. Cuando luego ganó las elecciones, cabalgando sobre los muertos del 11M, eso lo trasladó al conjunto de la sociedad. Entonces, ¿le podíamos haber frenado entonces? O sea, a mí me hace gracia ahora cuando dicen algunos dirigentes, bueno, exdirigentes del PSOE, gente muy maja con la que yo me llevo muy bien, les han echado a todos. Entonces, dice, no, el Partido Socialista ha muerto. Digo, pero a ver, no es que ha muerto ahora. Huele, porque yo me acuerdo cuando en aquella rueda de prensa en el 2007, en agosto, me acuerdo, y no es porque sea más lista que los demás, ni mucho menos, ¿no?, sino porque ya había tomado la decisión de llamar a las cosas por su nombre. Y expliqué, el titular fue en casi todos los sitios, el Partido Socialista está muerto. Y es verdad, tú decías, no es el de González, no es ni el de González ni ninguno, porque no, o sea, tiene las mismas siglas, pero ni es un partido nacional, en el sentido de defender la unidad de la nación, la igualdad para todos los españoles, la libertad, la justicia, ni es un partido progresista, gobierna con la extrema derecha, hay que decirlo. El Partido Socialista Obrero Español gobierna con la extrema derecha y con la extrema izquierda. Con la extrema izquierda, que en Europa, digamos, está excluida porque defiende a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comunistas, y con la extrema derecha porque eso es Junts, porque eso es Bildu, aunque ellos los llamen de izquierdas, porque eso es Esquerra, porque es... A ver, el PNV es de izquierdas, ¿sabes? PNV, bueno, yo recuerdo en otro libro tuyo, hace 2 libros creo, que comentabas cómo el famoso Lehendakari Aguirre seguía alabando a Hitler mucho después de pasada la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero si es que le ponían en la ikurriña con un circulito blanco la cruz gamada. De hecho, las memorias de Aguirre... Y la cruz gamada. De hecho, las memorias de Aguirre
están en la biblioteca en Washington, en la biblioteca del Congreso en Washington. No las ha reclamado nunca el PNV, como ha reclamado el Guernica. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en Navarra son verdes, son sociales, lo dicen. Pero Abay dice que es verde, que claro, es social. entonces, claro, la sombra, decías tú, Rosana, porque, a ver, también en psicología se explican cómo, digamos, como hay un segundo yo, ¿no? Como que existe dentro de cada uno de nosotros como un segundo yo que podría ser nuestra sombra, ¿no? Y que a veces uno pelea para evitar que esa sombra se imponga y tal. Y claro, la sombra se ha impuesto sobre la personalidad no solamente hay una sombra que lo cubre todo, sino que a él le ha devorado, digo, a Zapatero su sombra, porque Zapatero durante muchos años se miraba al espejo y se gustaba con ese discurso que hacían todos de él. Ay, qué chico más majo, qué simpático, qué amable. Tony Blair, el modelo aparente era Tony Blair. Qué educado. De izquierdas, decía él. Claro, y bueno, no, y era el educado, todavía hace muy poco tiempo. Pero si la primera entrevista me la dio a mí. Sí, o sea, me acuerdo perfectamente. Y hemos hablado de esa entrevista. Bueno, y antes en la linterna recuerdo un día que dice, bueno, Federico, me concederás que dentro de una visión bastante liberal, unas gotitas de socialdemocracia, ¿no? Sí, sí. No, era el del talante. Y, hombre, no, si son unas gotas, pues vale, un chorrito. O sea, hay una anécdota que cuentas en el libro que también me ha llamado la atención porque creo que dice también mucho de la personalidad de Zapatero. Creo que es en las elecciones antes de los atentados, cuando él se está recorriendo varias localidades de España y le dice a su mujer o a alguien de su entorno la cantidad de gente que puede llegar a ser presidente de este país, ¿no? Porque sí, no sabes cuánta gente puede ser presidente del país. Dice que ha encontrado muchos como él. Quiere decir que ha encontrado... No, es que las anécdotas describen al personaje, ¿no? Porque, bueno, pues otra que él cuenta, Suso de Toro es el que le hizo la biografía, que yo no me lo... cuando lo leí Campillo dije... también, hay otra de Campillo. Pero también. la de Suso de Toro creo que es en la que él le cuenta, Zapatero cuenta, que cuando fue a ver a su madre en el lecho de muerte, su madre, allí en el lecho de muerte, que él le dijo a su madre, mamá, ¿tú crees que yo voy a ser presidente? Y yo dije, no, es que no puede ser. O sea, no es posible que una persona... Pero lo cuenta se está él. muriendo. O sea, que se está muriendo su madre y le pregunta a su madre, mamá, ¿qué hay de lo mío? ¿tú crees que yo voy a ser presidente? Digo, a ver, ¿cómo puede? Dice, bueno, ¿por qué? Porque eso a él le debe de parecer que dice bien de sí mismo. Sí. O sea, que dice bien de sí mismo, que está por encima de su madre, o sea, de la muerte y de la vida y tal, y se preocupa por el país, debe de ser y tal. O esa otra en la que también lo cuento, porque esas son cosas que describen al personaje, ¿no? Este personaje sin escrúpulos absolutos, pero con una cara de buena persona que no tiene no solo porque se le hayan, Sánchez, no solo porque se le hayan caído los hilos tensores y estas cosas, sino porque nunca ha tenido cara de buena persona. Y este otro, pues tenía esa cara y tal. Los ojos azulitos. Sí, es otra cosa. No, pero esa que él va siempre como contando como las buenas cosas de sí mismo, ¿no? Y aunque cuenta... sean horribles. Sí, que le parece una gran cosa. Pues cuando le ponen la bomba a Edu Madina y va al hospital de Cruces a verle, al que no le conocía nada, porque Edu era un chaval de las Juventudes Socialistas, Edu no le conocía porque lo cuenta. A mí me lo cuenta primero porque yo a Edu me lo llevé al Parlamento Europeo para sacarle de Euskadi, que tampoco lo conocía, pero dije, este chaval hay que sacarlo de ahí y tal, y lo saqué y se estuvo trabajando allí estupendamente, por cierto, y tal. Entonces me lo contó y luego lo escribió en un artículo que publicó en El País, con lo cual yo ahora lo puedo contar abiertamente. Y entró Zapatero ahí a la habitación donde estaba Edu con la pierna cortada y le dijo, hola, chaval. Y entonces Edu le contestó, hola, no sé qué le llamaría, hola. Y tal. Y entonces le dijo, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Y entonces Zapatero le dijo, chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz. O sea, a ver, o sea, lo importante era él. Chaval, te voy a regalar yo. Una Euskadi en paz, yo te voy a regalar una Euskadi. O sea, tú dices, a ver, la llevo aquí en el bolsillo. Es que este tipo es muy peligroso. Sí, o sea, mucho. Bueno, el tipo se lo dice. Años más tarde, Edu escribe un artículo en El País, en un debate sobre el Estado de la Nación con Rajoy de presidente. Un artículo metiéndose con Rajoy y tal, con lo que había hecho y tal, ¿no?
Y en el artículo lo cuenta. Y yo le llamo a Edu y le digo, pero Edu, ¿por qué has contado eso? Porque a mí me parece que eso habla muy mal de Zapatero. Y a Edu le quiere mucho, le quería mucho a Zapatero. Y quiero decir que... No, le quiere, bueno, le pero quiere. entonces desde luego le quería muchísimo. Y, o sea, que le apreciaba y todo, ¿no? Y digo, pero Edu, esto le has dejado muy mal. Dice, Rosa, que es que le pasé el artículo antes de publicarlo y eso no lo ponía. Pero me dijo, ¿por qué no pones aquello que dije cuando fui a verte? Que le dijo Yo- fue sugerencia. A ver, Carlos. Rosa, tú has descrito la demolición de cualquier atisbo de constitucionalismo, del sistema del 78, de ámbito democrático del Partido Socialista. Por la información que estamos recibiendo ahora, ha hecho eso llamarlo a blindado financieramente. Es decir, tiene toda la pinta... ¿Te refieres a Zapatero? Me refiero a Zapatero. Tiene toda la pinta de que ha estructurado, y tiene que venir de él por las relaciones que tenía con Venezuela, un esquema de pago, ya no solamente para el Partido Socialista, sino además con recorrido hacia toda la Internacional Socialista para contagiar y envenenar todo el esquema socialista. Tú decías que está muerto, yo lo comparto 100%. ¿Qué salida puede tener ahora ese partido, lo digo, cuando está demolido internamente como constitucionalismo, como partido democrático, y encima depende financieramente de un eje que es Teherán, Moscú, Pekín, Caracas, La Habana? De ¿qué puede salir de ese bodrio? Perdón por la expresión. Bueno, yo no sé si todo eso que apuntas, que lo están apuntando desde muchos sitios y tal, de la financiación de Zapatero y a través de Zapatero, Al la del petróleo, partido y todo esto, si se va a aprobar en los tribunales, yo no tengo esa información. Lo que sí tenemos ya los españoles, todos los españoles, es la información de que Zapatero ha comerciado con los derechos humanos de la gente que sufre en esas dictaduras, porque siempre se ha puesto del lado de los dictadores. Si le han pagado además por eso, no lo sabemos, pero que se ha puesto del lado de los dictadores, eso sabemos. Ahora, ya si se prueba todo eso, más allá de su futuro penal, digo, el de Zapatero, como el de Sánchez y tal, esto ya veremos. Pero el futuro del PSOE, dices, o sea, a ver, si partimos de la base de que el PSOE está muerto, que es la mía... O sea, el PSOE es que no tiene futuro. Bueno, salvo que creas en la resurrección de los muertos. O sea, el PSOE, sí, ¿qué futuro tiene? Bueno, pues el que tiene cualquier organización, pasar un montón de años en la oposición, igual desde la oposición que manteniendo la misma sigla, pues haya alguien que vuelva a... Bueno, lo que hizo Tony Blair. Esto es. Pero claro, todo pasa porque pase, valga la redundancia, a la oposición. Claro. Y porque ahí se reorganicen. Sin Sánchez bueno, en la oposición. Tú lo ves que este tío se va. Yo es que creo que si hace elecciones, creo que las podría adelantar también, es para evitar y quedarse con el aforamiento en el Congreso, que siempre tienes a un mostrador o un valladar en el que apoyarte. Porque es que si no te vas directamente a Soto del Real. Bueno, yo creo que irse no se va a ir. O sea, ¿lo echamos o no se va? O sea, lo echamos, no sé, bueno, él es un psicópata, ¿no? Pero ser un psicópata, la psicopatía no es una enfermedad, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo empieza a estar enfermo. O sea, quiero decir, ya es otra cosa. Puede que lo saque el SAMUR. Yo quiero decir confío más. Yo creo que confío en la Guardia Civil, en la UPO, bueno, y en los bueyes de Florito. ¿Tú has visto que Florito tiene unos bueyes? Oye, que salen los bueyes y los toros se vuelven a los corrales. No tiene prácticamente que hacer nada. Yo se lo propuse y se lo dije a Florito. Dice, hombre... pero es que, ¿y qué de mis bueyes? No es incompatible el SAMUR con los GEO, porque pueden ir escoltando la ambulancia y tal, y esto, ¿no? Pero bueno, o sea, a este lo echan, no está. Él ha organizado todo lo que ha organizado de poner a los ministros en los territorios y tal, es como para poder seguir controlando el Partido Socialista después para salvarse él. Él. Es verdad que su horizonte penal lo controla mejor estando en el gobierno, claro, tiene la Fiscalía y tiene la Abogacía del Estado, y eso pues lo controla, y en alguna medida quiere seguir controlando el Partido Socialista, y para eso ha puesto a todos esos peones en un sitio o en otro para su propia protección. Pero yo creo que el día que pierda las elecciones y lo echemos del gobierno, me parece que se acaba, aunque no me atrevo a decir que pueda ser, porque también cuando de aquel Comité Federal lo echaron por poner las urnas detrás de la cortina y tal, como no lo echaron del PSOE,
PSOE volvió. ¿Cuál es su esperanza? Que como la sociedad está tan tensionada, está todo tan radicalizado, empezando por sus propias bases, siga funcionando en el PSOE, que quien acredite que odia más a la derecha que a cualquiera, incluida a ETA, tiene posibilidades de seguir mandando en el PSOE. Y ese es él. Y por eso, a ver, le han perdonado, y es lo que yo no perdono, a muchísima gente, mucha gente que lo sabía, porque todo no lo ha hecho él solo. Para hacer todo lo que ha hecho ha necesitado mucha gente en todos los sitios. En fin, entre otras cosas, el reconocimiento a ETA como interlocutor político, que es la legalización de ETA. Entonces, esa legalización de ETA, esas actas que, a ver, en fin, yo cuento en el capítulo 8, entrecomilladas, parte de las conversaciones. Estos días hemos visto, por ejemplo, que The Objective fotografía unas actas que las debe de tener. O sea, quiero decir que fotografía las páginas que demuestran lo que muchos sospechábamos o sabíamos. No está pasando nada. Realmente a mí me alucina que eso no forma parte de la conversación pública en primer nivel, porque claro, es que se ha probado algo que en cualquier otro país democrático del mundo, vamos, es que, a ver, por ejemplo, alertar a ETA de que lo van a detener en Francia, ¿eso en el Código Penal qué es? Colaboración con bandas. No sé, eso tiene, o sea, más allá de que políticamente sea un escándalo, en el Código Penal, ¿eso qué es? O sea, alertar, decirles que el Faisán no lo pudimos evitar porque teníamos un juez, que entonces Marlaska estaba con los buenos, teníamos un juez que hizo un comunicado, no podíamos evitarlo y tal, no pudimos y tal, y tenemos, gracias, cuando ETA le dice en las conversaciones, oye, que es que, en fin, pero no pudimos evitarlo. Quitar a Fongairiño y poner a Conde Pumpido cuando ETA se queja de que, hombre, nos siguen deteniendo y dice, bueno, es que los jueces son del PP. Y es que la VT y todos estos, es que no podemos con ellos. Y esos fiscales de la audiencia. Pero ya hemos puesto a Conde Pumpido y tal. Ahora, ¿eso qué es? Pero tienes razón, porque son dos medios, de Objective y Voz Populi, los que están publicando, además, diariamente varias informaciones sobre las actas. Las tienen, son fotografías, hay documentos. Sí, las de Objective son fotografías. Voz Populi lo cuenta. También las tiene, pero las tienen. Bueno, pero es que no son motivo ni de debate ni de pregunta en el Parlamento. Es que nadie ha preguntado en el Congreso. No, pero es que fíjate tú lo que te digo, es que a mí me parece que no es de preguntar al Congreso, es que eso, tanto el PP como Vox, lo tendría que tener, digamos, en el discurso público del primer día. Oiga, ¿qué pasa? ¿Presidente del Gobierno? Es que era el presidente del Gobierno de España. Oye, los atentados de la T4. Atentados de la T4. Sí. En las actas, yo lo cuento ahí en el resumen, no lo he visto en fotografía, pero yo lo cuento porque yo lo he visto. O sea, en las actas dice, se reúnen en marzo, después del atentado, se vuelven a reunir, que yo leí el otro día en Voz Populi que decían, terminan las actas en el T4, en el atentado de T4, en diciembre. No. Se reúnen en marzo después, y entonces dice ETA, que hace acta, el Lau, el mediador, que le llaman Lau, estaba muy asustado y estaba además muy cabreado. Pero Gorburu, que es Zapatero, le dijo, hay que seguir adelante. Un momento, nosotros hay muchísimas preguntas para Rosa. Sí. O sea, ¿por dónde van? Bueno, lo primero, los oyentes me piden que le transmita el cariño y el buen recuerdo, el buen sabor de boca que nos dejó con su colaboración en este programa. Consideran además que usted es una persona competente y en la que se puede confiar. Y como experta sanchóloga y ahora también zapateróloga, le han dejado preguntas bastante interesantes sobre Zapatero, sobre Sánchez y también sobre la situación actual de España. Si le parece, hacemos una pausa muy breve y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Silvia, vamos con los oyentes y televidentes. Hay muchos que nos siguen por YouTube, algunos están siguiéndonos ahora. Pues mira, ahora mismo más de 3.000 oyentes nos están siguiendo por YouTube, solo por YouTube, y viendo. Sí, sí. Y después se recuperan los vídeos y se descargan el programa de las aplicaciones, así que hay muchas opciones. Rosa, si te parece, vamos a empezar por orden cronológico, empezando por quien los oyentes consideran el origen de todos los males que en estos momentos afectan a España y hasta el futuro. Pero vamos a empezar con una pregunta muy concreta. ¿De dónde salió Zapatero? ¿Quién fue el papá de Zapatero? Sabemos, Sánchez, su papá fue Zapatero, pero ¿quién creó a Zapatero? Se creó él solo. Tengo curiosidad. Felicitar por la portada. De auténtico miedo. Yo creo que los niños, los que no leen, cuando lo vean así, lo van a comprar para Halloween, porque es Nosferatu. Usted que ha estado en política, Zapatero no
se le puede coger por ningún lado, con todas las evidencias que hay de sus tropelías. ¿O es que hay miedo? ¿O es que esto se diseña desde muy arriba? ¿Usted estaría de acuerdo si Estados Unidos pidiese la extradición del señor Rodríguez Zapatero, de entregárselo por justicia? Yo quería preguntar a Rosa Díez, ya que ella fue la primera persona que describió al señor presidente como un auténtico psicópata, si cree que en España puede pasar como en Venezuela. O sea, que ganen unos las urnas y que los otros sigan gobernando. ¿No cree que con el tema este de la barquita, de la barca, de todo el tema que está pasando allí para Gaza, no lo van a utilizar aquí los socialistas y todos los palmeros como trampolín para el tema de las elecciones? ¿Y qué opina de todo este tema de que manden el buque para proteger a esta embarcación, por decirle algo? Suponiendo que hubiera elecciones y que cambiara el color del gobierno, ¿cuánto tiempo ella estima que sería necesario para revertir todos estos estropicios que se han venido haciendo durante todos estos años? Pues arreglar el tema de los trenes, arreglar el tema de la sanidad, arreglar el tema de que nuestros hijos se tengan que marchar fuera para poder tener un trabajo y un sueldo digno. Yo no coincido con usted en muchas cosas, pero aún así la voté alguna vez. Le hago una pregunta, porque creo que tiene usted algo que escasea ahora, que es sentido común. ¿Qué reforma electoral necesita este país para poder salir de donde estamos, o al menos empezar un camino que nos lleve a algún buen puerto? A ver si me acuerdo de todas. Bueno, por empezar por lo de la reforma de la ley electoral, bueno, yo creo que es una asignatura pendiente de la democracia, una ley electoral que, en fin, que le dé a cada ciudadano el valor de su voto, valga lo mismo, vote a quien vote y vote donde vote, porque la ley electoral en este caso castiga a los partidos que no son de ámbito nacional, salvo que seas nacionalista, y castiga a los ciudadanos porque su voto no vale lo mismo a la hora de convertirse en diputado. Entonces hay cantidad de modelos, pero pero por justicia, o sea, no porque el resultado fuera uno u otro, sino porque tu voto como ciudadano valga lo mismo que el de tu vecino que vota a otro partido político. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para revertir? Hombre, lo primero es hacer el diagnóstico correcto, porque a veces no solamente es una cuestión de tiempo, sino de acertar con el diagnóstico y por tanto con la medicina. A ver, si Zapatero es el tumor primigenio, y lo que sufrimos ahora es la metástasis, lo que había que haber hecho es haber extirpado el tumor. Y España tuvo un partido con una mayoría absolutísima que no extirpó el tumor. Vamos, que le hizo un peeling al cuerpo. Sí. O sea, entonces lo primero es eso. Entonces, cuando el Partido Socialista pierda las elecciones y se vaya, porque alguien decía, puede pasar como en Venezuela que el que gana se queda en la oposición, ya pasa. Es que eso ya pasa en España, es que se nos ha olvidado, pero es que Sánchez no ganó las elecciones, es que las perdió. Y además dice los que ganamos, pero si tú no ganaste, bueno, si tú perdiste. Claro, va a volver a perder, le dice a Isabel Díaz Ayuso, este meritorio que tienen aquí puesto de candidato, dice, pero oiga, ¿qué ha ganado? Bueno, entonces, eso a Venezuela ya pasa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sí, tienen que arreglar la economía, tienen que hacer que los trenes funcionen, sí, pero lo primero que tienen que arreglar es que tenemos que recuperar la estructura democrática del país, es que tenemos que recuperar lo esencial, que las instituciones funcionen en defensa de la libertad y de la igualdad de todos los españoles, que realmente no se persiga a los jueces, que los jueces funcionen con libertad y con criterio y con autonomía, que las sentencias de los tribunales no se digan las acato pero no las cumplo, que no se critiquen las sentencias cuando van contra alguien llamado de izquierdas, porque eso también se lo inventó Zapatero, la legitimidad moral de la izquierda por encima de los demás, eso lo vivimos desde entonces. O sea, si lo hace alguien de izquierda, robar o lo que sea, está bien. Si lo hace alguien de derechas, hay que quemar las calles, ¿no? Entonces, primero lo primero que hay que hacer es, en fin, eliminar todo aquello que nos ha traído a esto, empezando por algunas leyes que son tóxicas, y empiezo por la de memoria histórica. Claro. O sea, que no es una ley que se hiciera para resolver conflictos o para hacer justicia, sino para expulsar del consenso democrático al otro gran partido que hizo la transición, y así con las demás cosas. Y cuando arreglemos eso, y paralelamente, pues sí, también paralelamente hay que hacer muchas cosas en economía, hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que acercarnos a los problemas, hay que gobernar. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Gobernar, porque no tenemos un gobierno que gobierna, entonces por eso se pudren los temas, porque el gobierno lo único que hace es publicidad y propaganda
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir rompiendo la cohesión entre españoles, enfrentándonos a los españoles entre nosotros. Entonces, eso es lo primero que hay que revertir. O sea, que no podemos tener un gobierno que se dedique a romper. Porque, a ver, Sánchez ha desenterrado a Franco. Pero es que Zapatero revivió el guerra civilismo, resucitó el guerra civilismo, y eso es el mal profundo que tiene esta sociedad, y eso es lo que tenemos que, en fin, por encima de todo. ¿Y de dónde salió Zapatero? Pues de León. Salió de León, que llevaba 3 legislaturas siendo secretario general del Partido Socialista en León y no lo conocía nadie. Porque era un culiparlante. Y luego llevaba 3 legislaturas en el Congreso de los Diputados y le eligieron en aquel Congreso del 2000 como nuevo y como joven. Dice, pero nuevo será porque no ha hecho nada, porque realmente lleva muchos años pudiendo hacer. Y luego, bueno, pues hizo esa apuesta por la radicalización, por el enfrentamiento, le salió bien dentro del Partido Socialista, y cuando ganó las elecciones en el 2004 trasladó ese mismo discurso, ese mensaje a la sociedad española, y lo trasladó con éxito, porque hoy todavía hay muchísima gente en España que por lo demás son buena gente, con lo que podrías tomar un café, que te echarían una mano si necesitaras algo, que sigue creyendo que la salvación es Sánchez, porque es que si no viene la extrema derecha, que es la que gobierna con Sánchez. Y entonces, bueno, han inoculado ese odio, el que nos odiemos entre los españoles. ¿Para qué? Pues para cargarse el sistema del 78, que fue justo lo contrario, el reencuentro. Vamos a ver si hay... no te muevas, viene con Rosa, novedades de la flotilla, Daniel, precisamente. Sí. Van a hacer 100 metros por caza, bueno, en fin, vamos a ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.